Lo que están a punto de escuchar no es solo una historia de injusticia, sino un testimonio de que nadie está por encima de la ley. Un policía condecorado pensó que su placa le daba derecho a destrozarle los huesos a una mujer porque se sentía irrespetado. Se equivocó. Arrojó a un fiscal federal contra el pavimento. Y al hacerlo, selló su propio destino. Una sentencia de 5 años de prisión, el fin de su carrera y el principio del fin de todo su corrupto departamento. ¿Desde dónde lo ves hoy? Cuéntanos en los comentarios. Tómate una copa, siéntate, y si crees en la justicia, suscríbete. No te pierdas el desenlace. El aire de la noche del viernes en Garrison, Georgia, estaba impregnado de un aroma a madreselva y humedad, una dulce capa sobre un pueblo construido sobre viejos rencores. Para la fiscal adjunta de E.I.U., Aria Vance. Era el olor de su hogar, o al menos lo más parecido que había sentido desde que se fue a la Facultad de Derecho. El zumbido constante del motor de su sedán era un bienvenido metrónomo que contaba los últimos kilómetros de una semana laboral de 70 horas en la ciudad. Le dolían los hombros. Su mente era un pantano de informes legales y transcripciones de declaraciones, y lo único que deseaba era el consuelo de su pequeña casa y una copa de vino. Entonces, el mundo se volvió azul y rojo en su espejo retrovisor. El corazón de Aria dejó de latirle. Se le tensó. Una opresión lenta y fría, de frustración y cansancio. Llevaba 3 años viviendo en Garrison, tiempo suficiente para entender las reglas no escritas. Era una mujer negra con un coche caro y matrícula de otro estado. Para algunos, esa era la causa probable. Se detuvo con suavidad, apagó el motor y puso las manos en el volante a las 10:02. Un ritual que odiaba, pero que sabía que era necesario para sobrevivir. El oficial que se acercó a su ventanilla era una caricatura de autoridad, alto, de hombros anchos, con un corte de pelo estilo militar y una mandíbula que parecía tallada en granito. Su placa decía Callahan. Golpeó el cristal con un nudillo grueso. «Buenas noches, señora». Su voz era monótona, carente de la cortesía sureña que imitaba. «¿Sabe por qué la detuve?» «No puedo decir que sí, agente», dijo Aria con voz tranquila y serena. Había interrogado a asesinos menos intimidantes. «Tiene la luz trasera derecha rota». Alumbró la parte trasera del coche con la linterna, iluminando una grieta fina en el plástico rojo, probablemente causada por una piedrecita en la interestatal. Eso es una infracción del Código de Vehículos 4823. Licencia y registro. Aria se los entregó. Conocía el código. También sabía que era una parada discrecional, el tipo de infracción que la mayoría de los oficiales ignoraría, a menos que estuvieran pescando. Callahan se tomó su tiempo para examinar sus documentos, con la mirada fija en su licencia de Washington, D.C., Aria Vance. «Estás muy lejos de casa», dijo, con la declaración flotando en el aire como una acusación velada. «Vivo aquí ahora», respondió ella simplemente. «Ajá». Le devolvió los documentos. «Mira, puedo escribirte una advertencia, pero voy a tener que pedirte que salgas del vehículo. Solo necesito asegurarme de que todo esté en orden». La alarma interna de Aria, agudizada por años de navegar tanto en tribunales como en las calles donde creció, se activó. Con el debido respeto, el agente Terry V. Ohio exige que tengas una sospecha razonable y articulada de que estoy armado y soy peligroso para ordenarme que baje del coche por una infracción de tráfico menor. Una luz trasera rota no cumple ese requisito. El aire cambió. La humedad de repente se sintió sofocante. La leve sonrisa de Callahan se desvaneció. Sus ojos, que antes eran desdeñosos, ahora tenían un destello afilado y desagradable. No estaba acostumbrado a que le citaran jurisprudencia en una oscura carretera rural, y menos aún por una mujer negra. «No necesito un sermón sobre leyes», dijo, bajando la voz un poco. Le di una orden legal. «Bájese del coche y hago valer respetuosamente mis derechos bajo la 4ª enmienda», dijo Aria, con un tono aún profesional pero firme.
A menos que pueda articular sospechas de un delito, me quedaré en mi vehículo. Puede escribir la citación y ambos podemos irnos. Para Mark Callahan, esto era más que un desafío. Era un insulto. Había pasado 15 años en la policía y antes de eso 2 períodos en el desierto. Creía en una jerarquía simple. Él arriba, los civiles abajo. Él veía su educación no como una ventaja, sino como arrogancia. Veía su confianza como agresión. En su mundo, una persona como ella necesitaba ser puesta en su lugar. ¿Así que eres una de esas? Hizo una mueca de desprecio, dejando caer la mano sobre la culata de su pistola. ¿Te crees inteligente? ¿Crees que sabes más que yo? Yo solo conozco mis derechos, agente. Tus derechos terminan cuando yo lo diga. Abrió la puerta del coche de un tirón con un chirrido metálico. ¡Fuera ya! Antes de que Arya pudiera reaccionar, su mano la sujetó del brazo como una tenaza. La sacó del asiento del conductor. Ella se tambaleó, intentando recuperar el equilibrio. Esto es ilegal. Estás usando fuerza excesiva. Sus palabras fueron como echar gasolina a su fuego. Te mostraré lo que es ser excesivo. Gruñó. La giró. Le arrancó las piernas de una patada y la estrelló de cara contra el arcén de grava. El mundo estalló en un estallido de dolor. Las rocas afiladas se clavaron en su mejilla y un crujido blanco y candente surgió de su costado, cuando la rodilla le impactó la espalda. El aire salió de sus pulmones en un jadeo doloroso. 2 fracturas agudas y distintivas. Conocía el sonido de un hueso al romperse. Él le retorció los brazos tras la espalda. El frío acero de las esposas se le clavó en las muñecas. «Estás arrestada por resistencia y obstrucción», le susurró al oído con el aliento caliente y agrio. «¿Todas esas leyes que dices? A ver cómo te ayudan en una celda». La ayudó a ponerse de pie. El mundo le daba vueltas. El dolor en las costillas era un fuego cegador e implacable. Mientras la empujaba hacia la parte trasera de su patrulla, vio a su compañero, un agente más joven llamado Peters, de pie junto al copiloto, pálido y con los ojos muy abiertos, cómplice silencioso de la agresión. El viaje a la comisaría fue una mezcla de agonía y rabia fría y latente. En la comisaría, una cabina estéril con luz fluorescente que olía a café rancio y desinfectante. Callahan la empujó a la sala de procesamiento. Estaba orgulloso, triunfante. Había ganado. Había puesto a la chica insolente en su lugar. Se sentó frente a una computadora. Comenzando el papeleo, escribió su nombre y fecha de nacimiento. Luego revisó su licencia de conducir en las bases de datos estatales y federales para ver si tenía antecedentes. Sonrió con suficiencia mientras cargaba la pantalla. Luego, la sonrisa se congeló. Desapareció de su rostro, reemplazada por una máscara de incredulidad y mandíbula abierta. El color desapareció de sus mejillas, dejando tras ellas un blanco pálido y enfermizo. Su compañero, Peters, notó el cambio. «¿Qué pasa, Mark?» Callahan no respondió. Se quedó mirando la pantalla, el retrato oficial del gobierno de Iria Vance, junto a sus credenciales. Vance Area J. Título: Fiscal Adjunta de los Estados Unidos, Departamento de Justicia, División de Derechos Civiles. Peter se inclinó y notó que se le cortaba la respiración. «Dios mío», susurró. En ese momento, Mark Callahan se dio cuenta de que no solo había arrestado a un civil, no solo había maltratado a una mujer que conocía algunos términos legales, había agredido a un fiscal federal, había derribado a una leona, y ahora podía oír al resto de la manada rugiendo a lo lejos. El terror gélido que lo invadió fue 1000 veces más aterrador que cualquier tiroteo en el que hubiera participado. Era un muerto viviente. El zumbido estéril de las luces fluorescentes de la comisaría parecía amplificar el frenético latido en el pecho de Mark Callahan. Las letras en la pantalla, Assistant Tuskap Torney, se burlaban de él. Cada una era un clavo clavado en el ataúd de su carrera. La satisfacción petulante que había sentido momentos antes se había transformado en un pánico corrosivo y desgarrador. Podía sentir como 15 años de servicio, su pensión, su reputación, todo se desvanecía. «Mark»,
¿Qué hiciste? La voz de Peters era un susurro de pánico, con el rostro ceniciento. Miró de la pantalla a Aria, sentada en silencio en un banco de metal, con el rostro convertido en una máscara de dolor controlado, sin perder de vista nada. ¡Cállate!, siseó Callahan, con la mente acelerada. «Cállate y déjame pensar». Hizo clic con el ratón, cerrando la ventana como si borrar la información borrara el acto en sí. Pero no podía borrar la imagen desgarradora de su título, la División de Derechos Civiles. Era una cruel broma cósmica. Había agredido a la misma persona encargada de procesar a personas como él. La oleada inicial de terror dio paso a un instinto animal de supervivencia, desesperado y acorralado. No iba a caer en esto. No permitiría que esta mujer, con su voz serena y su perfecto conocimiento de la ley, lo destruyera. Agarró a Peters del brazo y lo jaló hacia la sala de descanso contigua. Un espacio estrecho que olía a palomitas de microondas quemadas. «Escúchame», dijo Callahan en voz baja y urgente. «Tenemos una historia». Ella fue agresiva desde el principio, desobediente. Cuando le ordené que saliera del coche, se puso físicamente agresiva. Me golpeó. Usé una maniobra estándar de derribo para someter a un sospechoso hostil. ¿Lo viste? Apoyas mi jugada. Peter lo miró fijamente, con los ojos abiertos, con una mezcla de miedo e incredulidad. Mark, la tiraste al suelo como a una muñeca de trapo. Te citó jurisprudencia. No levantó la mano. Lo que dijo no importa. Lo que escribo en este informe es lo que importa. Callahan replicó, clavándole un dedo en el pecho a Peters. Es su palabra. Una abogada compasiva que probablemente odia a los policías contra dos oficiales condecorados. ¿A quién crees que le van a creer? ¿Quieres perder tu trabajo, tu casa? ¿Quieres ir a la cárcel porque algún incompetente la lastimó? La amenaza flotaba en el aire, densa y asfixiante. Peters era más joven, tenía una hipoteca nueva y un bebé en camino. Siempre había seguido el ejemplo de Callahan, confiando en su experiencia. Miró a Aria, más allá de Callahan, a través de la pequeña ventana de la puerta. Ella los observaba con una mirada firme e inquebrantable. Sabía exactamente lo que hacían. La vergüenza era un peso físico en el estómago de Peters, pero el miedo era aún más intenso. Él asintió brevemente y bruscamente. «De acuerdo, Mark. De acuerdo». Ella se mostró hostil. La mentira le supo a ceniza en la boca. «Ese es mi chico». Callahan le dio una palmada en el hombro. Un gesto que pretendía tranquilizarlo, pero que se sintió amenazante. «Ahora aclaremos nuestra historia y revisemos tu cámara corporal. Asegúrate de que la grabación no sea concluyente. Los problemas técnicos ocurren constantemente». Regresaron a la sala de procesamiento. El ambiente había cambiado. La pretensión de seguir el procedimiento había desaparecido. Esto era ahora control de daños. Callahan empezó a escribir su informe. Cada frase era una mentira cuidadosamente elaborada. El sujeto se volvió verbalmente abusivo. Se negó a obedecer múltiples órdenes legítimas. Adoptó una postura física agresiva. Inició el contacto físico golpeándome el brazo. Mientras tanto, desde su banco, Aria observaba que el dolor en su costado era un recordatorio constante y agudo de la violencia, pero su mente estaba despejada y analítica. Vio las miradas de pánico entre los dos oficiales. Vio la conversación furtiva. Vio el cambio en el comportamiento de Callahan, de un matón arrogante a un conspirador desesperado. Ya no era solo la víctima de una agresión. Era una fiscal que veía a sus propios asaltantes construir un caso endeble en su contra. Fraude tras fraude. Pensó en los chicos de su antiguo barrio, los que contaban historias como esta, historias que nunca se creían, informes que siempre se escribían para favorecer a la policía. Había salido de ese mundo, armándose con un título en derecho y una placa federal, creyendo que podía obligar al sistema a ser justo. Ahora, ese mismo sistema la estaba agotando, intentando convertirla en una estadística más.
Otra mujer negra etiquetada como hostil y resistente. La injusticia no solo alimentaba su ira, sino que la agudizaba hasta convertirla en una punta fina y fría. Una hora después, apareció un teniente, un hombre de aspecto cansado llamado Davis. Era evidente que había recibido instrucciones de Callahan. Evitó la mirada de Arya mientras le quitaba las esposas. «Ha habido un malentendido, señora Vance», dijo con una voz que destilaba falsa sinceridad. «La ponemos en libertad bajo su propia responsabilidad. El informe del oficial Callahan indica que usted no cumplió, pero dadas las circunstancias, el departamento está dispuesto a retirar los cargos». «No hubo ningún malentendido», dijo la teniente Arya, en voz baja, pero con el peso de todo el Código Federal. «Su oficial me agredió, violó mis derechos civiles y falsificó un informe policial. Y ahora usted es cómplice de esa conspiración». El rostro de Davis se endureció. «Que tenga una buena noche, señora». Le entregaron una copia de la citación y el informe inicial del incidente. Guardó los papeles en su bolso. Eran más que documentos. Eran declaraciones de guerra. Salir de la comisaría fue una de las cosas más difíciles que había hecho en su vida. Todo su ser gritaba que se quedara, que luchara, que usara su título como un garrote y derribara toda esa estructura podrida de inmediato. Pero sabía que ese no era el camino. Una batalla judicial no se ganaba gritando en una comisaría. Se ganaba con pruebas, con estrategia y con una voluntad inquebrantable. Cuando las puertas de la comisaría se cerraron tras ella, el aire fresco de la noche le golpeó la cara. No se sentía como libertad. Se sentía como la calma antes de una tormenta. Bajó la mirada al informe que tenía en las manos. La mentira en papel que pretendía enterrarla. Creían que era su palabra contra la de ellos. Estaban a punto de descubrir que no solo se enfrentaban a una mujer a la que habían maltratado. Se enfrentaban al poder absoluto e implacable del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y ella era su instrumento predilecto. La batalla apenas comenzaba. Las primeras 48 horas fueron una neblina de dolor y procedimiento. Una visita a urgencias en las afueras de Garrison lo confirmó. 2 costillas fracturadas en el lado derecho. La doctora, una mujer amable y delicada, documentó cada moretón, cada rasguño en su mejilla donde la grava se había clavado. Su expresión se tornaba más preocupada con cada foto que tomaba para el informe médico. El dolor físico era un latido constante y agudo, un metrónomo que marcaba el ritmo. Pero era el otro dolor, el profundo y desgarrador insulto a su propia identidad, lo que la mantenía despierta por las noches. Arya Vance había dedicado toda su carrera a luchar por las personas que habían sido injustamente engañadas por el sistema. Había escuchado innumerables historias de pruebas manipuladas, confesiones forzadas y cargos de resistencia al arresto utilizados para encubrir la brutalidad. Siempre les había creído, pero ahora lo entendía. Lo sentía en los huesos y ticas ates toesos, literalmente. El sistema que había jurado defender se había vuelto contra ella. Había intentado devorarla y escupirla como a tantos otros. De vuelta en su oficina de Washington, D.C., el lunes por la mañana, con movimientos rígidos, evitó los canales habituales. Este no era asunto del fiscal del distrito, que jugaba al golf con el jefe de policía de Garrison todos los jueves. Era un asunto federal. Entró en la oficina de su superior, un hombre llamado Marcus Thorne, quien había sido su mentor desde su primer día. Le mostró el informe policial, el historial médico y las fotos. Le contó todo, sin que le temblara la voz. Marcus escuchaba, su rostro se ensombrecía con cada palabra. Cuando terminó, él guardó silencio durante 1 minuto entero. «Eligieron al equivocado. Arya», dijo. Su voz era un murmullo de furia contenida. «Eligieron al equivocado por completo. Estamos abriendo una investigación federal completa sobre derechos civiles, no solo contra Callahan, sino contra todo el maldito departamento».
El poder del gobierno federal era muy poderoso, pero Arya pronto comprendió que el muro azul del silencio era una forma de gobierno en sí misma, con sus propias leyes y su brutal aplicación. Comenzó la investigación. Agentes del FBI enviados desde la ciudad se abalanzaron sobre la guarnición, pero fue como intentar atrapar humo con una red. Se presentaron las imágenes oficiales de las cámaras corporales de Callahan y Peters. Tal como Callahan había planeado, fueron alteradas. Mostró la parada inicial. Luego se quedó en estática justo antes de que sacara a Arya del coche. Volvió a encenderse cuando ella ya estaba esposada, gritando de dolor. La explicación oficial fue un fallo del ciclo de energía, un fallo técnico conveniente e imposible de rastrear. El conductor de la grúa que había sido llamado para incautar su coche, un hombre que había visto todo el asalto a 50 metros de distancia, fue entrevistado. La noche del incidente, le murmuró a otro oficial: «Fue un robo horrible. No parecía que estuviera luchando, pero cuando el FBI lo interrogó, su memoria se evaporó. Estaba concentrado en mi camioneta. No vi mucho», murmuró, negándose a mirarlo a los ojos. Arya sabía lo que costaba esa clase de amnesia. El departamento de policía de Garrison tenía el contrato exclusivo de remolque para todo el condado. Se solicitaron los registros de despacho. El archivo de audio inicial de la llamada de Callahan se borró accidentalmente durante una transferencia del servidor. Todas las puertas que abrieron estaban cerradas o conducían a un callejón sin salida. El departamento de policía de Garrison se movilizó, protegiendo a los suyos con una lealtad férrea y silenciosa, que Arya encontró aterradora e indignante. Callahan fue puesto en licencia administrativa remunerada, conocida como vacaciones policiales. Se mostró seguro, incluso arrogante, y les dijo a sus compañeros que los federales no conseguían nada, y que su abogado sindical haría que todo esto se resolviera. Para Arya, la pelea se volvió profundamente personal. No se trataba de un caso más. Era su vida. Enfrentó una sutil intimidación. Una patrulla de la policía de la guarnición estacionaba frente a su casa durante 1 hora en plena noche. A veces, su correo llegaba ya abierto. Le recordaban que este era su pueblo y que ella era una forastera. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde, contempló una foto de su clase de graduados de la Facultad de Derecho de Howard. Recordó el ardor que sintió entonces, la firme convicción de que podía ser una luchadora por la justicia desde los pasillos del poder. Ahora, esos pasillos parecían un laberinto diseñado para proteger a los mismos monstruos que intentaba aniquilar. La frustración era inmensa. ¿Era ingenua al pensar que podía cambiar algo? El pensamiento era una traición, pero se le cruzó en las horas oscuras y silenciosas. Pensó en su padre, un mecánico que le había enseñado a mantenerse firme. Algunas máquinas no se pueden arreglar con delicadeza. Ari solía decir, a veces se necesita un martillo más grande. Su martillo más grande era la ley, y la usaba sin descanso. Su equipo presentó una demanda civil contra Callahan y el departamento de policía de Garrison. Pero la verdadera batalla sería el juicio penal. Fue su testimonio contra el informe de Callahan y la complicidad silenciosa de todo su departamento. Las probabilidades eran bajas. El muro era alto. A medida que se acercaba la fecha del juicio, la presión aumentaba. El periódico local presentó la historia como el caso clásico de una fiscal agresiva y antipolicial que intentaba hacerse un nombre. Callahan fue retratado como un veterano condecorado, un hombre de familia. Arya se convirtió en la villana de su propia historia. Pero cada vez que sentía el dolor sordo en las costillas, un recordatorio permanente de aquella noche, su determinación se endurecía. Habían construido un muro para ocultar la verdad. No descansaría hasta derribarlo. Ladrillo a ladrillo. La sala del tribunal era un estudio en beige y una tensión latente. El aire estaba viciado, cargado con el peso de lealtades tácitas y un ligero aroma a cera de madera vieja. Arya estaba sentada a la mesa de la fiscalía, la viva imagen de la serenidad con un traje gris oscuro.
Pero bajo esa apariencia tranquila, sus nervios estaban a flor de piel. Cada susurro de la galería, cada crujido de papel, le parecía un pequeño juicio. Podía sentir las escaleras de una docena de policías uniformados de la guarnición que habían llegado en solidaridad con su hermano de azul. No era apoyo. Era una ocupación. Callahan se sentó a la mesa de la defensa con la apariencia del héroe estadounidense que su abogado pintaba. Iba bien afeitado, su traje era de corte impecable y su expresión reflejaba una preocupación solemne. Parecía un hombre acusado injustamente, un defensor de la paz perseguido por un burócrata vengativo. Su abogado, un hombre astuto y canoso llamado Donovan, fue magistral en su alegato inicial. No atacó los hechos de la lesión. No podía. En cambio, atacó la fuente. Este caso no se trata de una luz trasera rota, bramó Donovan, y su voz resonó en la sala. Se trata de una guerra cultural. Se trata de una fiscal federal, una activista con placa de Washington, D.C., que llegó a nuestro pequeño pueblo con un objetivo: atacar a las fuerzas del orden. Cuando el agente Callahan, veterano con 15 años de servicio y soldado condecorado, la detuvo por una infracción de tráfico legítima. La lesinora. Vance no vio a una agente de la ley. Vio una oportunidad. Una oportunidad para crear una narrativa que provocara una confrontación y se convirtiera en mártir de su causa. Fue una estrategia brillante e insidiosa. Estaba convirtiendo la fuerza de Arya, sus conocimientos, su posición y su compromiso con los derechos civiles en un arma contra ella. Cuando Arya subió al estrado, el contrainterrogatorio de Donovan fue quirúrgico y brutal. Señorita Vance, ha procesado a 17 agentes del orden a lo largo de su carrera. ¿Es correcto? He procesado a personas que han infringido la ley. Sí, respondió Arya con calma. Ellos con placa. Diría que tiene prejuicios contra la policía. Yo tengo prejuicios contra la corrupción y el abuso de poder, independientemente de quién los cometa. Así que cuando el oficial Callahan se acercó a tu vehículo, ya estabas preparado para la pelea, ¿no? Le recitaste jurisprudencia, no para hacer valer tus derechos, sino para desafiar su autoridad, para menospreciarlo. Le estaba informando del fundamento legal de su solicitud. O buscabas una demanda, un titular, un fiscal federal de la gran ciudad, dándole una lección a un policía de pueblo, y así sucesivamente. Él transformó su profesionalismo en arrogancia, su autodefensa en agresión. Para cuando ella se retiró, sintió la duda que recorría al jurado. No solo la veían a ella, vieron la caricatura que Donovan había creado. Sentado al fondo de la sala, el oficial David Peters se sentía cada vez más enfermo con cada mentira. Había ensayado su testimonio con Callahan y Donovan durante horas. Se sabía el diálogo. Ella estaba nerviosa. Gritaba. Intentó un puñetazo. Pero escuchar esas mismas mentiras convertidas en arma en un tribunal federal. Ver a Arya soportar la difamación con serena dignidad le revolvió el estómago. Su malestar no había comenzado en el tribunal. Había comenzado en casa. Su esposa, Sarah, era enfermera pediátrica. Atendía fiebres, fracturas y el llanto aterrorizado de los niños. Era una sanadora, y veía el mundo en términos sencillos de bien y mal, dolor y consuelo. Unas semanas después del incidente, ella lo ayudaba a separar la ropa cuando encontró las fotos impresas de las lesiones de Arya, incluidas en las pruebas que él había traído a casa. Las extendió sobre la cama. El morado intenso y feo de los moretones en el torso de Arya. El raspón rojo intenso en su mejilla. «David, ¿esto es lo que hiciste?», le preguntó con voz suave, pero cargada de una decepción que lo hirió más que cualquier acusación. Fue una crítica típica. Sarah se resistía. La mentira se sintió torpe y débil en la quietud de su habitación. Sarah cogió una foto que mostraba la silueta nítida de una bota clavada en el costado de Arya. «Esto no es una demolición.
Es crueldad. Esta mujer es la hija de alguien. Parece la madre de mi paciente. ¿Es esto lo que eres ahora? El hombre que observa atentamente todo esto. El hombre que miente para protegerla. Sus palabras lo habían atormentado durante semanas. Veía la duda en sus ojos cada vez que salía a trabajar. Percibía la decepción en su voz. Se había convertido en un hombre al que su propia esposa no podía respetar. Había jurado cumplir la ley, pero la estaba subvirtiendo activamente. Estaba protegiendo a un hombre que sabía que era un abusador, un racista que disfrutaba intimidando a quienes consideraba inferiores. Recordó otra parada años atrás, cuando Callahan hizo llorar a un adolescente negro durante un registro sin fundamento. Y él se quedó allí en silencio. Este fue solo el último y más atroz acto de una larga tradición que había permitido con su silencio. Ahora, en la sala del tribunal, viendo a Callahan pavonearse bajo los elogios de su abogado, el peso de su complicidad se volvió insoportable. Era el siguiente en la lista de testigos de la defensa. Se suponía que debía subir y clavar los últimos clavos en la credibilidad de Arya Vance. Se suponía que debía enterrar la verdad para salvar a un hombre que no merecía ser salvado. La fiscalía dio por concluida su argumentación. El ambiente estaba cargado de incertidumbre. La defensa llama al oficial David Peters al estrado, anunció Donovan. Callahan asintió levemente y con seguridad. Ciñete al guión. Peters se puso de pie, sintiendo las piernas como plomo. Caminó hacia el estrado de los testigos, con el corazón latiéndole con fuerza. Pasó junto a la mesa de la fiscalía, y sus ojos se cruzaron con los de Arya por un instante. No vio odio en su mirada, solo la cansada expectativa de otra mentira. En ese instante, algo en su interior se quebró. El miedo a Callahan, al sindicato, a perder su trabajo, finalmente fue eclipsado por el peso aplastante de su propia conciencia. No podía. No quería convertirse en el hombre del que su esposa se avergonzaba. Prestó juramento con la mano ligeramente temblorosa. Se sentó, miró al jurado y luego al juez. Respiró hondo. Estaba a punto de quemar toda su vida. Pero por primera vez en meses, sintió que podría vivir con las cenizas. Oficial Peters. El abogado defensor Donovan comenzó con una sonrisa cálida y segura. Por favor, cuente al tribunal con sus propias palabras lo que sucedió la noche del incidente. La sala permaneció en silencio. Callahan se recostó ligeramente en su silla, una imagen de confianza. Este era el acto final, el testigo que corroboraría su victoria. Peter se aclaró la garganta. No miró a Donovan, sino directamente al jurado. Detuvimos a la señorita Vance por una luz trasera rota. Comenzó con voz firme, pero tranquila. Ella fue educada y profesional. Entregó sus documentos como se le pidió. La sonrisa de Donovan se desvaneció levemente. No era el comienzo del guión, pero se alteró cuando el agente Callahan le pidió que saliera del vehículo. Correcto, lo animó, intentando que volviera al tema. Peters negó con la cabeza. No, señor, estaba tranquila. Citó la ley. Hizo valer sus derechos. Nunca levantó la voz. Nunca amenazó. Un murmullo recorrió la galería. Callahan se irguió de golpe, con el rostro endurecido, y una expresión de furia pura reemplazó su fachada de confianza. Donovan le lanzó una mirada de pánico. Oficial, quizá esté nervioso. Permítame reformularlo. No estoy nervioso, dijo Peter, con la voz cada vez más fuerte. Ya no sigo mintiendo. La sala estalló. El juez golpeó su mazo, llamando al orden. Donovan, pálido, pidió un receso, pero el fiscal federal ya se había puesto de pie. Su señoría, la fiscalía desea tratar al oficial Peters como testigo hostil y proceder al contrainterrogatorio. El juez, intrigado, asintió. Permiso concedido. El fiscal se acercó al estrado. Oficial Peters, dice que ha estado mintiendo. Por favor, diga la verdad al tribunal. Y la verdad salió a la luz. Peters relató todo el incidente exactamente como sucedió.
La calma de Arya, la creciente ira de Callahan, su burla por hablar demasiado de leyes. Describió el brutal e innecesario derribo, el sonido de su cuerpo al golpear la grava. Luego confesó la conspiración en la sala de descanso, el plan para falsificar el informe y manipular las imágenes de la cámara corporal. Callahan temblaba visiblemente de rabia, mascullando maldiciones en voz baja. Su abogado parecía como si lo hubieran apuñalado. Es su palabra contra la de mis clientes. Donovan finalmente farfulló cuando Peters terminó. Este es un hombre desesperado que intenta salvar el pellejo. En realidad, su señoría, dijo el fiscal con una sombría satisfacción en la voz. Es un poco más que eso. Se giró hacia Peters. Oficial Peters, después de este incidente, ¿tuvo alguna otra conversación con el oficial Callahan sobre la agresión a las Ravensey? Sí, varias. Peter lo confirmó. ¿Y grabó alguna de esas conversaciones? Una exclamación colectiva recorrió la sala. Peters asintió. Después de que empezó el encubrimiento, me asusté. Pensé que Mark me echaría en cara si era necesario. Empecé a grabar nuestras conversaciones en la patrulla para mi propia protección. Sacó una pequeña grabadora de audio USB, que se utilizó como prueba. El fiscal preparó un archivo. Un silencio invadió la sala del tribunal cuando la voz de Callahan, débil y distorsionada, pero inconfundiblemente suya, llenó el espacio. Era de unos días después del arresto. Los dos en su patrulla. La voz de Peters. Mark, sigo preocupado por esto. Los federales están husmeando. La voz de Callahan. Tranquilo. Es su palabra contra la nuestra. El informe es sólido. La cámara falló. ¿Qué va a hacer? La voz de Peters. Le rompiste las costillas. Vaya, eso no va a quedar bien. La voz de Callahan. Una risa áspera y desdeñosa. Recibió su merecido. La oíste soltando toda esa historia de derecho. Esa negrita se creía más lista que yo. Tenía que darle una lección. Hay gente que solo entiende las leyes de la calle. Ahora las entiende. La grabación terminó. El silencio que siguió fue absoluto, profundo. La cruda, racista y violenta confesión flotaba en el aire. Un veneno innegable. El jurado miró fijamente a Callahan, con el rostro desfigurado por el asco. El héroe estadounidense había sido despojado de su identidad, revelando la cruel intolerante que se escondía tras él. Arya cerró los ojos un instante, no en señal de triunfo, sino en una oleada de dolorosa y cansada validación. El resto fue una formalidad. El jurado deliberó durante menos de una hora. El veredicto fue de culpabilidad en todos los cargos. Agresión con pretexto de la ley, obstrucción a la justicia y conspiración. La sentencia se dictó un mes después. Mark Callahan fue despedido del Departamento de Policía de Garrison, condenado a 5 años de prisión federal y a pagar $30,000 en concepto de indemnización a Arya Vance. Mientras lo sacaban esposado de la sala, lanzó una mirada de odio puro a Peters, un hombre al que había llamado su compañero, ahora el artífice de su ruina. Pero la historia no terminó ahí. El testimonio de Peters y la grabación secreta fueron las grietas que rompieron el dique. El Departamento de Justicia inició una investigación exhaustiva sobre patrones o prácticas del Departamento de Policía de la guarnición. El muro azul se derrumbó bajo la presión federal. 2 tenientes, incluyendo a Davis, fueron acusados por su participación en el encubrimiento. El jefe de policía se vio obligado a dimitir. Más agentes se presentaron, detallando años de corrupción y abusos que habían permanecido ocultos y protegidos. El caso de Arya Vance se convirtió en un catalizador, una llama purificadora que arrasó un departamento que durante mucho tiempo había actuado como su propio ladrón. Se convirtió en un símbolo reticente de la justicia. Su historia es un poderoso testimonio de la idea de que nadie, ni siquiera quienes juraron proteger la ley, estaba por encima de ella. Continuó su trabajo en la División de Derechos Civiles. Su determinación no se vio debilitada por la dura experiencia, sino forjada en algo más fuerte que el acero.
Llevaba el recuerdo del dolor en las costillas, no como una herida, sino como un recordatorio de la lucha que aún se necesitaba y del precio del silencio. Los ecos del Gable se han desvanecido hace mucho tiempo, pero el cambio que trajo a Garrison, Georgia, persiste. Mark Callahan se encuentra en una penitenciaría federal, un hombre destruido no por una gran conspiración, sino por su propio odio ciego y la conciencia tranquila de un compañero que finalmente eligió el bien sobre el mal. El departamento de policía de Garrison se está reconstruyendo desde cero bajo un decreto federal de consentimiento, un proceso lento y doloroso de rendición de cuentas. Para Aria Vance, las cicatrices han sanado, pero el recuerdo perdura. Nunca vio los $30,000 de restitución como una victoria, sino como un precio exiguo por 2 costillas rotas y una sensación de seguridad destrozada. Su verdadera victoria no fue personal, fue sistémica. Se encontraba en las cartas que recibía de desconocidos en la guarnición. Personas de color que por primera vez sentían que podían denunciar un delito sin miedo, que sentían que la balanza de la justicia, por una vez, se inclinaba a su favor. Su historia sirve como un duro recordatorio de que la lucha por la justicia a menudo no es una batalla gloriosa, sino una ardua lucha, paso a paso, contra el poder arraigado y una cultura del silencio. Nos recuerda que la valentía no siempre se expresa en voz alta. A veces es la decisión silenciosa de decir la verdad, de usar una grabadora o simplemente de negarse a ser silenciado cuando te arrojan al suelo. La justicia es una promesa, pero debe defenderse constante y ferozmente. ¿Cuál crees que es la herramienta más poderosa contra la corrupción? ¿Los denunciantes, la supervisión federal o la valentía individual? ¿Ha ocurrido algo similar en tu comunidad? Comparte tu opinión en los comentarios.